dos preguntas en una para aprovechar. Una de ellas es que el expresidente Evo Morales ha dicho que pretende, que piensa que podría regresar para buscar la pacificación del país. A final de cuentas, estos grupos, por lo que entiendo y por lo que nos ha dicho, pues son afines a Evo Morales. ¿Cree usted que sea una buena idea y cree usted que Evo Morales podría pacificar el país? Esa es la primera. Y la segunda son las medidas constitucionales que anunció usted de Palacio Quemado que estarían tomando para frenar a grupos subversivos, armados y delincuenciales. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son esas medidas constitucionales? Le hago estas dos preguntas en una. Si me responde primero la de Evo Morales, se lo agradezco. El presidente, perdón, el señor Evo Morales, porque él ya no es presidente, lo único que genera es violencia, incentiva la violencia desde donde está. Como él está acostumbrado a no respetar la Constitución ni las leyes, tampoco está respetando los compromisos que se tienen con los tratados internacionales. Si está en calidad de asilado político, no puede estar dando declaraciones incendiarias al mundo entero y haciendo referencia a lo que está haciendo en el país. Evo Morales salió de Bolivia porque quiso, de una manera cobarde, porque él sabe de que el fraude descarado que se cometió en el 20 de octubre fue descubierto porque hasta una auditoría de la OEA así lo estableció. Sin embargo, él prefirió irse y ahora lo que está haciendo desde donde está convulsionando el país, y eso los bolivianos pues lo reclamamos ante el mundo entero. No estamos nosotros con el ánimo de estar confrontándonos ni asesinando bolivianos. Hemos hecho todos los esfuerzos. De hecho, he tenido comunicación con el secretario general de la OEA para que él pueda venir a brindarnos un asesoramiento para poder llevar adelante las futuras elecciones que ha comprometido mi gobierno. Y también Naciones Unidas pues ha hecho lo propio en su momento con cooperación técnica para llevar adelante un proceso electoral transparente. Eso es lo único que nosotros estamos buscando para pacificar el país, porque esa es una demanda ciudadana. El irrespeto al voto es lo que ha motivado a que todos los bolivianos estemos reclamando en las calles, porque no es la primera vez, Fernando. Yo no me voy a cansar de repetir ante el mundo entero que la Constitución política del Estado que Evo Morales y su gobierno aprobaron y la sometieron en un referéndum establece de que él tiene por derecho una reelección constitucional, y estamos hablando de la cuarta, con mecanismos mañosos, con esos mecanismos que utilizan todos los del socialismo del siglo XXI, con el propósito de quedarse en el poder, con el propósito de prorrogarse en el poder. Es que ellos tienen actitudes dictatoriales, ellos no miden consecuencias, Fernando. No les importa que se asesine gente, que se confronten a los bolivianos, que haya terror en las calles, pero el objetivo es continuar en el poder de cualquier forma. Nosotros hemos dicho de que él tiene cuentas pendientes en el país porque han sido públicas las demostraciones de hechos de corrupción en su gobierno que están en la impunidad hasta este momento, porque así actúa el socialismo del siglo XXI. Ellos utilizan los mecanismos democráticos para llegar al poder, pero una vez tienen el poder, terminan con la institucionalidad democrática. No existe la independencia de poderes. Cooptan el Tribunal Electoral, cooptan el Poder Judicial, cooptan la Asamblea Legislativa y se concentra todas las definiciones en el Poder Ejecutivo. Eso es lo que hemos sufrido nosotros los bolivianos y conocemos cuál es el patrón de conducta que tienen, porque los repiten en Venezuela, porque lo han hecho en Nicaragua, porque es lo que utilizaron inicialmente en Cuba para después estar más de 60 años en el poder. Presidenta, ¿cuáles serían? Entonces, ¿le parece, primero entender, ¿le parece una buena o mala idea que regrese Evo Morales al país? Y si tiene que enfrentar a la justicia, ¿ya hay alguna causa en su contra formalmente presentada ante Fiscalía o Ministerio Público? Bueno, él tiene cuentas pendientes por los hechos de corrupción mencionados y que han quedado en su impunidad, porque hay un encubrimiento, había un encubrimiento
total del gobierno para aquellas personas que cometían estos actos de corrupción. Ahora se ha demostrado un delito electoral y sin duda pues de que ya hay denuncias y el señor Evo Morales tendrá que venir a responderle al país. Yo creo que lo que él pretende es continuar convulsionando a los bolivianos para tratar de minimizar los hechos de corrupción y el fraude electoral cometido el pasado 20 de octubre. Ese fraude electoral que no ha podido tener argumento alguno de justificar. Todo el país lo sabe e incluso hemos tenido la información de que quería persuadir o probablemente pues pensaba de que Naciones Unidas era sujeta a la manipulación como los órganos estatales bolivianos, como los órganos del Estado, como lo manejaba el Tribunal Constitucional, como manejaba el Poder Judicial, sí, Ministerio Público en el país. En el momento en que iba a salir el informe de la OEA, pues tenemos el conocimiento que él trató de advertir, o no sé si probablemente fuera amenazar al secretario de la OEA para que ese informe no fuera público. Es decir, de que nosotros el fraude electoral lo tenemos absolutamente comprobado y esos son delitos de que no van a quedar en la impunidad. Entonces el presidente Morales lo que está haciendo es una amenaza peor al país, intentando volver con el propósito de pacificar. Él desde donde está generando violencia. Él desde donde está incentivando el odio entre bolivianos, ese odio que lo puso en la palestra desde que asumió el poder, sí, en el país, dividir la sociedad en clases, campo, ciudad. Eso es lo que motivó esta división en el país. Y nos llamaban a nosotros separatistas, cuando el separatismo estaba desde el propio Evo Morales y de su gobierno. Por eso esas diferencias, y ahora otra vez necesitan el discurso del racismo y de la discriminación, dividirnos de la manera que nos han dividido. Créame, Fernando, que es la manera más canallesca que está utilizando el señor Evo Morales con su pueblo.